¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 12 de marzo, es que se conmemora en España el 20º aniversario del denominado 11M, es decir, de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 ocurridos en la capital, Madrid. Y por esa razón, ese día se declaró Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Fue el primero de una serie de atentados de grupos yihadistas en Europa. 10 bombas con temporizadores en 4 trenes suburbanos estallaron con minutos de diferencia, causando la muerte a 192 personas y más de 2.000 heridos. Un año antes, España se había unido contra la posición de la gran mayoría de la opinión pública del país a la campaña llevada a cabo al margen de la ONU por Estados Unidos y el Reino Unido en contra del régimen iraquí. Guerra que fue bastante impopular en los 3 países. Bin Laden, en represalia por esas acciones, amenazó con atentados terroristas a los países que intervinieron militarmente en Irak, pero una vez ocurridos los hechos, el gobierno de José María Aznar pretendió culpar no a los yihadistas, sino a la ETA, la organización terrorista vasca, pese a los indicios relativamente claros desde el primer día de que no había sido ETA. Eh, por ejemplo, los investigadores localizaron 3 bombas en una mochila o en mochilas que no explotaron ese día. La noche del atentado descubrieron 7 detonadores y grabaciones de versículos del Corán en una camioneta robada en Alcalá. Y 2 días más tarde apareció una cinta de video donde Al Qaeda reivindicaba el hecho en respuesta, decía la cinta, a la participación española en la guerra en Irak. Eh, los 2 autores materiales fueron condenados a penas de prisión perpetua y fueron condenados, y la mayoría ya cumplió su pena, otros miembros de la organización. No obstante, el juicio no pudo determinar autoría intelectual y algunos juristas creen, y lo mismo creemos algunos especialistas en seguridad, que la falta de jerarquía en este tipo de organizaciones puede ser la explicación de que no hubiera una persona específica que hubiese dado la orden de realizar estos atentados terroristas. La segunda noticia de hoy es que la derecha radical avanza en Portugal. Se realizaron elecciones anticipadas, pese a que el Partido Socialista, y por eso se tuvieron que anticipar las elecciones, en el gobierno había estado lastrado por un caso de terrorismo, perdón, de corrupción. La elección fue bastante cerrada. La coalición de centro-derecha Alianza Democrática ganó con menos de un punto de diferencia, 29.5 contra 28.7 del Partido Socialista. En realidad la gran novedad fue que el partido Chega, que sería algo así como Basta en español, pasó de tener un diputado en solo 5 años, de tener un diputado a tener la tercera minoría en el Congreso con 18.1% de la votación y 48 diputados. La composición del gobierno, sin embargo, no está clara. Alianza Democrática podría hacer una gran coalición con los socialistas o gobernar en minoría, porque ya indicó que no va a formar alianza con Chega, el grupo de derecha radical, lo cual complica el proceso de formación de un nuevo gobierno. Y muchos creen, y lo dije en alguna ocasión en este podcast, creo lo mismo, dicho sea de paso, que esto es un anticipo de lo que puede ocurrir en las elecciones para el Parlamento Europeo en junio próximo, en donde en el caso de Portugal se elegirán 21 eurodiputados. Recuerden que en alguna ocasión hice una
en dos ocasiones, de hecho, hice podcast sobre dos factores que creo van a ayudar a la derecha radical a obtener un buen resultado en las elecciones para el Parlamento Europeo de junio próximo. La derecha radical suele obtener mejores resultados en las elecciones europeas que en las elecciones nacionales porque tiene un voto que se moviliza más en fechas electorales que el promedio. Y entonces, claro, en las elecciones europeas hay menos participación que en las elecciones nacionales y eso le da mayor representación a la derecha radical, pero además de ese factor habitual, creo que la guerra en Ucrania y las huelgas de trabajadores y gremios empresariales agrícolas o agropecuarios en Europa van a ayudar en esta ocasión, como vimos en podcasts anteriores, a la derecha radical electoralmente. Probablemente no sea la primera fuerza, pero tal vez tenga la minoría suficiente como para evitar que una coalición de socialistas y populares, las dos principales fuerzas democráticas representadas en ese parlamento, obtengan la mayoría necesaria para elegir a la mesa directiva. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, hoy martes comenzó las consultas con los partidos representados en el Congreso para la formación de un nuevo gobierno. Y la tercera noticia de hoy es que el presidente Macron de Francia promoverá una ley de muerte asistida. Lo declaró ante el diario Liberación. Es la primera vez que se expresa públicamente sobre la materia desde que él mismo anunció el proyecto legislativo en mayo del año pasado. Aclaró que no se trata, cito, de un suicidio asistido ni de una eutanasia como tal, porque la aplicación de la norma está sujeta a múltiples restricciones. En primer lugar, que la persona sea mayor de edad. En segundo lugar, que tenga, cito, discernimiento claro cuando requiera apelar a la ley. En tercer lugar, que su enfermedad amenace el pronóstico de vida a corto o mediano plazo. Y, por último, que la enfermedad ocasione, cito, un sufrimiento físico o psicológico insoportable. Quedan, por ende, excluidas las enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas que perjudican el discernimiento. Y la sustancia letal podrá ser administrada por la propia persona en caso de estar en condiciones de hacerlo, o en su defecto por un tercero a solicitud de quien desea la muerte asistida. Alrededor del 70% de la población está de acuerdo en la necesidad de una ley de eutanasia como tal, que no es exactamente lo que contempla este proyecto, dadas las restricciones, pero el partido oficialista Renacimiento solo tiene la primera minoría en la Cámara Baja y por ende para aprobar normas requiere de acuerdos con otros partidos representados en el Congreso francés. En cuanto al tema de análisis, la semana pasada, hace exactamente una semana, se llevó a cabo lo que en Estados Unidos se denomina el supermartes, para que las primarias republicanas y demócratas no sean procesos en donde, digamos, la designación de un candidato se prolongue indefinidamente, se juntan 15 estados que van a votar en primarias en ambos partidos en un solo día. Y eso suele dar ya una idea clara de quién será el candidato o cuando menos de quién tiene la mayor probabilidad de ser elegido. En esta ocasión no fue la excepción y para todo efecto práctico Joseph Biden va a la reelección como presidente y el expresidente Donald Trump también. Eh, para efectos prácticos ya no hay, digamos, ya no hay mucho por decidir en las demás primarias, pese a que son más de la mitad de estados los que aún no han acudido a celebrar este proceso. Ahora, las encuestas ponen por delante de Biden a Donald Trump por una diferencia de 5 puntos a nivel nacional y no esperaría grandes cambios, pero sí es posible todavía que haya cambios suficientes como para alterar el resultado previsto por las encuestas al día de hoy.
porque las elecciones están a más de 9 meses de distancia. Eh, ¿Por qué no creo que haya cambios dramáticos? En primer lugar, porque no se trata obviamente de políticos desconocidos que recién van a presentarse en sociedad. Uno es el presidente en ejercicio y uno es un expresidente que no deja indiferente a nadie. Uno puede decir lo que quiera de Trump, pero no que haya todavía gente que no tenga opinión sobre él. Es un presidente que polariza. Biden también, pero en menor proporción, y además son dos políticos relativamente impopulares. Entre 60 y 70% de los encuestados, dependiendo de la encuesta, dijeron que preferían que ninguno de los dos se presentase a la contienda. Ahora, lo que puede, sin embargo, hacer una diferencia son los problemas que pudieran surgir en el transcurso de la campaña para cada uno de estos candidatos, y ambos tienen hándicaps distintos. Por ejemplo, en el caso de Trump, debería preocuparle el hecho de que Nikki Haley, que pretendió representar a los sectores relativamente moderados del Partido Republicano o a independientes que votaron en las primarias republicanas, cosa que está permitida en algunos estados, debería preocuparle a Trump, repito, uno, que Nikki Haley, pese a que ya en la tercera primaria era más o menos obvio que iba a perder, igual obtuviera más del 30% de los votos en varios de los estados en donde se celebraron primarias republicanas, y que después del supermartes renunciara a su candidatura, pero sin dar un respaldo explícito a Donald Trump. Biden aprovechó este hecho para dirigirse a los votantes de Haley en un aviso de campaña diciendo que, cito, Donald Trump ha dejado claro que no quiere a los simpatizantes de Nikki Haley. Quiero ser claro, en mi campaña sí hay espacio para ellos. Eh, Además del hecho de que Haley se retiró con una votación mayor de lo esperado, sin endosar la candidatura de Trump, a Donald Trump debería preocuparle que los juicios en su contra prosigan en plena campaña. Ya tiene varias condenas en casos civiles, es decir, casos que no involucraron pena de cárcel, como fraude, difamación o asalto sexual. Porque, claro, uno diría, sí, un asalto sexual sí hay pena de cárcel, pero eso ya se había definido en un juicio anterior. Lo que se definió ahora es cuánto debía pagar de indemnización. Pero además de los cargos civiles donde sí hay condena firme, hay 4 casos que sí pueden implicar pena de cárcel. La buena noticia para Trump es que incluso si hubiera fallos en primera instancia en alguno de esos 4 casos, eh, dado que muy probablemente apelaría esos fallos en primera instancia, ningún caso se va a resolver de manera definitiva, es decir, en última instancia, antes de su juicio, perdón, antes de las elecciones generales del 5 de noviembre, salvo tal vez el caso de menor relevancia y donde mayor número de electores revela no entender por qué este es un caso penal, el de Stormy Daniels, la actriz porno a la cual Trump le habría sobornado para que guarde silencio en campaña sobre un affair extramarital. Pero aunque probablemente no haya condena en primera instancia o condena definitiva, eh, en los otros 3 casos sí es probable que Trump tenga que comparecer, es decir, sentarse en el banquillo de los acusados antes de las elecciones del 5 de noviembre, tanto en los estados de Washington y Georgia por el intento de fraguar un fraude electoral en las elecciones de 2020, como en el estado de la Florida por un caso sobre documentos clasificados que se llevó a su domicilio particular tras dejar la presidencia y que intentó retener pese a que debía devolverlos. En ese sentido, que esto ocurra en plena campaña será un recordatorio constante
de los crímenes que se le imputan, incluyendo la sonada golpista del 6 de enero de 2021, en donde murieron 6 personas, y por la cual ya están condenados varios de los autores materiales. El asalto al Capitolio, la sede del Congreso. Eh, Esto debería preocupar a Trump porque cuando uno ve, por ejemplo, una encuesta reciente conjunta de la revista The Economist y la empresa encuestadora YouGov, la encuesta de ingreso de votantes en las primarias republicanas del estado de Iowa y encuestas posteriores han indicado cifras similares, indicaba el caso de la encuesta de Iowa que 32% de quienes fueron a votar dijeron que si Trump era condenado por un delito penal, no estaría apto para ejercer el cargo. Estos votantes de las primarias republicanas, no del electorado en general, donde probablemente la cifra sea aún mayor. Y además, la última preocupación que debería tener Trump, y menciono esto y lo que viene respecto a Biden, porque digo, estos son los factores que podrían hacer cambiar de manera relativamente significativa el empate técnico que podrían estar augurando, como vamos a ver las encuestas. El último dato es que según la agencia Bloomberg, agencia de noticias, no solo Biden está recaudando más fondos de campaña que Trump, cosa que habitualmente es un buen predictor del resultado electoral, porque comprenderán que grandes grupos de interés dan dinero no solo en función a preferencias políticas, sino también a cálculos sobre quién podría ganar la elección. No solo Biden está recaudando más dinero que Trump, sino que además del dinero que Trump recauda, una parte significativa se va en pagar sus gastos legales y se va a ir en pagar indemnizaciones. Un caso en que fue condenado a pagar indemnizaciones el 16 de febrero pasado, estas ascendían a 354 millones de dólares por un fraude contable. En el caso de Biden, los problemas son de índole distinta. Uno primero es que 85% del total de electores encuestados, obviamente en una muestra, ¿no? Y 70% entre los propios votantes del Partido Demócrata decían que era demasiado viejo para cumplir otro periodo presidencial. Eh, en segundo lugar, aunque esto no defina un número grande de votos, dado que es probable que la elección se defina por una diferencia relativamente pequeña, como vamos a ver, si no en en el siguiente podcast de votos, hay una campaña que empezó de manera apresurada en el estado de Michigan, pidiendo a los votantes decir o expresar su intención de no tener preferencia entre los candidatos demócratas, sin preferencia es la denominación formal, eh, que era una forma en la cual sectores progresistas del Partido Demócrata mostraban su descontento con la conducta de Biden frente a las acciones israelíes en Gaza, ¿no? Indicando que aun si eso implicase el riesgo de que gane Trump, estaban dispuestos a correr ese riesgo, pero no iban a votar por Biden en noviembre y tampoco lo hacían en las primarias. En Michigan eso tuvo más de 100,000 votos de expresión sin preferencia, suficientes para haberle hecho perder el estado si algo así hubiera ocurrido en las elecciones de 2020. 19% dijeron no tener preferencia en Minnesota, 12% en Carolina del Norte, 9% en Massachusetts, 7% en Colorado. Repito, esto es importante porque si a nivel nacional la ventaja de Trump es de 5% y a nivel de los estados pendulares, aquellos que decidirán la elección, que no son más de 6, tal vez incluso 5, las diferencias entre Biden y Trump son de 2 a 7 puntos en favor de Trump. Esto podría bastar para hacerle perder la elección a Biden. Por eso es importante, si es que esta voluntad de no votar por él, de no cambiar su actitud hacia la agresión israelí en Gaza, cambia, ¿no? Si no cambia, mejor dicho, ¿no? Repito, Trump tiene 5% de ventaja en encuestas a nivel nacional
pero los estados pendulares son 5, tal vez 6. Digo tal vez 6 porque Georgia parece más claramente un estado que fue pendular en las últimas elecciones, pero que esta vez parece tener una mayoría significativa en favor de Trump, de 7%. ¿No? Los otros estados pendulares son Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada, donde la ventaja de Trump fluctúa entre 2 y 7 puntos. ¿No? Eh, ahora, eh, en el siguiente podcast vamos a ver cómo, sin embargo, los demócratas han tendido a tener una mejor performance en elecciones especiales, es decir, las elecciones que no son ni las generales del 24, ni las de medio término, que fueron el 22, las llamadas elecciones especiales, porque se realizan fuera de estas dos grandes ocasiones electorales. En esas ocasiones los demócratas han tenido una mejor performance de lo que indicaban las encuestas. Vamos a ver por qué en el siguiente podcast. Eso sería todo por hoy.